Mi nuera me llamó para regañarme, pero cuando mi hija contestó, pensó que estaba hablando conmigo. No podía creerlo. Esa llamada cambió mi vida para siempre. Mi nuera marcó mi número con una sola intención: gritarme, humillarme, ponerme en mi lugar. O al menos eso creía ella. Pero el destino jugó su carta más inesperada. Cuando el teléfono sonó, mi hija fue quien contestó. Y lo que pasó después, nadie lo vio venir. Mi nuera, pensando que hablaba conmigo, soltó cada palabra como un cuchillo, revelando secretos que había guardado por años. Traiciones, mentiras, envidias. Todo salió a la luz en cuestión de segundos. Mi hija, confundida y herida, escuchó todo. Y desde ese instante nada volvió a ser igual. Lo que mi nuera dijo esa noche desató una tormenta familiar que todavía sigue creciendo. Y lo peor de todo, ella no sabe que mi hija lo escuchó todo. Jamás pensé que un simple timbrazo pudiera marcar un antes y un después en mi vida. Lo recuerdo con una claridad que todavía me estremece. Eran casi las 9 de la noche. La casa estaba en silencio y yo estaba recostada en el sillón de la sala, repasando mentalmente las cuentas del mes. Afuera, la calle estaba tranquila. Apenas se escuchaba el murmullo de los vecinos cerrando sus ventanas. Y de pronto, ese sonido. El teléfono fijo comenzó a sonar con insistencia, rompiendo la calma de la noche como un trueno inesperado. Al principio dudé en contestar. Ya nadie llama a esas horas si no es por una urgencia, pensé. El corazón me dio un brinco y un mal presentimiento me recorrió la espalda. Me levanté lentamente, pero antes de llegar al aparato, mi hija, que estaba en su cuarto, salió corriendo y contestó ella. Y justo ahí, sin saberlo, comenzó la historia que transformaría todo lo que creía estable en mi familia. «Bueno», dijo mi hija con su voz tranquila, esa voz dulce que siempre me llenaba de orgullo. Pero lo que escuchó del otro lado de la línea fue cualquier cosa menos tranquilidad. Era mi nuera, esa mujer que desde el principio había mostrado un carácter fuerte, casi desafiante, cada vez que me dirigía la palabra. Yo siempre traté de mantener la paz, de no darle importancia a sus desplantes, de no hacerla sentir menos. Pero en el fondo, yo sabía que ella cargaba un resentimiento hacia mí, que nunca logré comprender del todo. Esa noche decidió marcar, convencida de que sería yo quien atendería, y con esa seguridad comenzó a soltar todo lo que traía atorado en el pecho. Pero lo irónico, lo cruel y a la vez lo justo del destino es que no era yo la que estaba del otro lado, era mi hija. Las palabras comenzaron a salir como cuchillos, reproches, insultos velados, comentarios venenosos. Decía que yo era una entrometida, que siempre me metía en su relación, que no soportaba verme sonreír, que le molestaba que mi hijo me buscara para pedirme consejos. Era una avalancha de odio contenida, descargándose en lo que ella creía que era mi oído, pero en realidad caía sobre mi hija, como un balde de agua helada en plena noche. Yo, desde la sala, solo veía a mi hija enmudecer poco a poco, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos abriéndose más y más. Al principio pensé que era una mala noticia, un accidente, algo urgente, pero pronto noté la expresión en su rostro. No era miedo, era desconcierto y luego dolor. Me acerqué despacio, intentando escuchar algo de la conversación, pero mi hija levantó la mano como pidiendo silencio. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba pasando no era cualquier cosa. Ella no quería que yo interviniera, no todavía. Y en ese instante sentí que el tiempo se detuvo. Los segundos parecían minutos, los minutos parecían horas. Cada frase que mi nuera lanzaba sin pensar, mi hija la recibía como un golpe invisible. Podía ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, cómo apretaba los labios para no soltar un sollozo. Y yo ahí, a solo unos pasos, incapaz de arrebatarle el teléfono, incapaz de protegerla del veneno que estaba entrando directo a su corazón, hasta que de pronto mi hija ya no pudo más. Colgó de golpe, como si el aparato le quemara las manos. Se quedó inmóvil, respirando agitadamente, mientras una lágrima le corría por la mejilla. Yo corrí hacia ella, la tomé de los hombros y le pregunté qué había pasado. Su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. En sus ojos vi reflejado el peso de todo lo que había escuchado.
Y aunque aún no me lo decía, yo supe que algo muy grave había salido a la luz. Esa llamada, ese error de mi nuera, había abierto una puerta que jamás podría cerrarse de nuevo. En ese momento no imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. No sabía que esa conversación sería la chispa que encendería un incendio familiar que arrasaría con todo a su paso. La confianza, las relaciones, los recuerdos, incluso la tranquilidad de nuestro hogar. Lo único que sabía era que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. La llamada había terminado, sí, pero la tormenta apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que mi hija colgó el teléfono, nos quedamos las dos en un silencio pesado, de esos que se sienten en la piel y en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Yo todavía no entendía la magnitud de lo que había pasado, pero podía ver en los ojos de mi hija que algo muy profundo y doloroso se había revelado durante esa llamada. Era tu nuera, me dijo al fin con la voz temblorosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Quería regañarte, pero pensó que hablaba contigo. Mi corazón se apretó. En ese momento, miles de recuerdos me invadieron. Las veces que noté sus miradas frías, los comentarios sarcásticos en las reuniones familiares, esas sonrisas fingidas que apenas ocultaban un malestar que yo no sabía de dónde venía. Siempre intenté ignorar las señales, convencerme de que era mi imaginación, que todo lo que sentía era exageración mía, pero no. Esa llamada confirmaba lo que siempre había presentido. Mi nuera me odiaba. Me dolía admitirlo, porque desde el primer día intenté acercarme a ella con el corazón abierto. Cuando mi hijo me la presentó, yo sonreí y la abracé, deseando que me viera como alguien que sumaba, no como una amenaza. Le ofrecí mi casa, mi ayuda, mis recetas, mis consejos, pero ahora entendía que, para ella, todo eso fue una invasión. Mi hija, todavía en shock, me tomó la mano. Mamá, lo que escuché fue terrible. Bajó la mirada, como si no quisiera herirme aún más, pero en sus palabras había un peso insoportable. Dijo que te odia, que le molesta tu presencia, que desearía que mi hermano se alejara de ti. Dijo que tú eres la razón por la que las cosas entre ellos no funcionan. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras de mi nuera, aunque no estaban dirigidas a mí, me atravesaron como cuchillos invisibles. Yo sabía que no era perfecta, que a veces cometía errores, que podía dar consejos sin que me los pidieran, pero jamás imaginé que ella me veía como su enemiga. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, en la penumbra, repasando cada interacción que habíamos tenido, buscando pistas, señales que no quise ver. ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Qué la llevó a acumular tanto enojo contra mí? Y mientras más lo pensaba, más comprendía que la llamada no había sido impulsiva, no, era calculada. Mi nuera no marcó por accidente. Ella estaba decidida a ponerme en mi lugar. Quería desahogar todo lo que traía guardado, humillarme, hacerme sentir pequeña, como si su voz pudiera borrarme del mapa. En su mente, yo representaba todo lo que ella quería controlar: el cariño de mi hijo, mi influencia sobre la familia, el respeto que siempre he tenido dentro de la casa. Pero el destino, caprichoso como siempre, le jugó una mala pasada. No fui yo quien escuchó sus palabras, sino mi hija. Y eso cambió absolutamente todo. Porque mi hija no solo escuchó insultos, escuchó secretos. Entre reclamo y reclamo, mi nuera dejó escapar cosas que jamás imaginé. Que había mentido sobre ciertas discusiones, que manipulaba situaciones para poner a mi hijo en mi contra, que incluso había inventado cosas sobre mí frente a otros miembros de la familia. Cada frase que mi hija recordaba era cómo abrir una caja de Pandora que habíamos tenido cerrada por años. Y entonces lo entendí todo: su frialdad, sus desplantes, sus comentarios venenosos disfrazados de bromas. Todo tenía una intención: aislarme. Ella quería que mi hijo me diera la espalda, que yo me sintiera culpable, que me alejara de sus vidas poco a poco, hasta desaparecer por completo. Pero lo que nunca imaginó fue que sus propias palabras se convertirían en su peor enemigo, porque ahora mi hija sabía la verdad, y si mi hija lo sabía, tarde o temprano mi hijo también lo sabría. Me invadió una mezcla extraña de emociones: dolor, sí, pero también fuerza,
Por primera vez sentí que no debía quedarme callada. Ese odio disfrazado de indiferencia, esas humillaciones silenciosas, esos juegos de manipulación, todo estaba saliendo a la luz. Y en el fondo yo sabía que esta historia apenas comenzaba. La llamada no solo reveló su desprecio, reveló su estrategia. Mi nuera no quería diálogo, no quería paz. Ella quería ganar. Pero lo que no contaba era que su propio descuido nos había dado a nosotras, mi hija y a mí, el poder de conocer la verdad. Y ahora que la conocíamos, no había vuelta atrás. Cuando el teléfono sonó aquella noche, jamás imaginé que mi vida daría un giro tan brusco. Fue mi hija quien contestó casi por instinto, pensando que sería algo trivial. Pero esa simple acción se convirtió en el punto de quiebre de nuestra historia, la chispa que encendería un incendio que hasta hoy seguimos intentando apagar. «Bueno», dijo con su voz suave, la misma voz que tantas veces había escuchado de niña, llena de dulzura y calma. Nunca olvidaré su expresión cuando reconoció quién estaba al otro lado de la línea. Mi nuera. Al principio, la conversación parecía normal, un saludo rápido, casi forzado, como quien no quiere sonar descortés pero tampoco tiene ganas de hablar. Pero de pronto, todo cambió. Mi nuera, convencida de que hablaba conmigo, comenzó a descargar su enojo con una furia que me erizó la piel, aunque yo solo veía a mi hija en silencio, apretando más fuerte el teléfono contra su oído. «Ya me tienes harta», comenzó a decir mi nuera, su voz elevada, firme, cargada de rabia contenida. «Siempre metiéndote en mi relación, siempre opinando, siempre queriendo mandar. No puedo más contigo. No eres la madre perfecta que todos creen, y tu hijo lo va a entender tarde o temprano». Mi hija se quedó inmóvil, como si las palabras la golpearan una tras otra. Su respiración se aceleró, pero no interrumpió. No dijo su nombre. No le aclaró quién estaba del otro lado de la línea. No, se quedó escuchando, atrapada entre la incredulidad y el dolor. Yo, desde el sillón, no podía escuchar la voz de mi nuera, pero podía ver cada cambio en el rostro de mi hija. Primero la sorpresa, luego el desconcierto, y después el dolor profundo que solo se siente cuando alguien a quien quieres destroza la imagen de tu propia familia. Los segundos parecían eternos. Yo me acerqué lentamente, intentando entender lo que pasaba, pero mi hija me detuvo con un gesto sutil, como diciendo, «Déjame escuchar». Fue entonces cuando supe que lo que estaba ocurriendo era grave. Mi nuera, sin saberlo, seguía soltando todo lo que guardaba en el fondo de su corazón. Cada palabra era un cuchillo. Me acusaba de manipular a mi hijo, de entrometerme en decisiones que no eran mías, de preferir a unos nietos sobre otros. Incluso dijo que mi hijo estaba cansado de mí, que en más de una ocasión se había quejado de mi carácter. Mi hija tragó saliva, intentando no llorar, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el auricular, como si quisiera soltarlo y, al mismo tiempo, no perderse ni una sola palabra, hasta que, de pronto, mi nuera dijo algo que lo cambió todo. «Si ella no entiende, voy a hacer que tu hermano se aleje de esa familia. Te lo juro». Mi hija abrió los ojos de par en par. La respiración se le entrecortó. En ese momento, comprendió la magnitud de lo que estaba escuchando. No era solo enojo, era una declaración de guerra. Cuando la voz de mi nuera hizo una pausa, mi hija simplemente colgó. El silencio que quedó en la sala fue ensordecedor. Me miró directo a los ojos y, sin decir palabra, dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Fue entonces cuando supe que algo irreparable había sucedido. La llamé por su nombre, con un nudo en la garganta, y le pregunté qué había pasado. Ella tardó en responder, pero finalmente susurró: «Mamá, tienes que saberlo todo». Sus palabras me helaron la sangre. Me senté a su lado, tomé su mano y esperé. Poco a poco, con la voz entrecortada, me repitió cada frase, cada insulto, cada secreto. Me dijo cómo mi nuera me acusaba, cómo me despreciaba, cómo planeaba apartar a mi hijo de mí. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Pero más que dolor, lo que invadió mi pecho fue una certeza. Esa llamada no había sido un error, había sido una revelación. A partir de ese instante, supe que la calma de nuestra familia estaba rota. Nada volvería a ser igual.
La máscara había caído y ya no había marcha atrás. Lo que mi hija escuchó cambiaría para siempre la forma en que veíamos a mi nuera, a mi hijo y a nosotros mismos. Esa noche comenzó una historia que nos llevaría por caminos que jamás imaginamos. Y lo peor es que mi nuera aún no sabe que mi hija escuchó cada palabra. Después de que mi hija colgó el teléfono, nos quedamos sentadas en la sala, envueltas en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Afuera, la noche seguía su curso, pero dentro de esa casa, el tiempo parecía haberse detenido. Podía escuchar mi propio corazón latir con fuerza, mezclado con la respiración agitada de mi hija, que todavía no lograba asimilar todo lo que había escuchado. «Dime todo», le pedí suavemente, intentando no sonar desesperada, aunque por dentro sentía que el alma se me desgarraba. Mi hija me miró con los ojos llenos de lágrimas, tomó aire y, poco a poco, comenzó a relatar cada palabra de la conversación. Y fue entonces cuando lo supe. Esa llamada no solo fue un ataque contra mí, fue una confesión involuntaria. Mi nuera, creyendo que hablaba conmigo, había dejado salir secretos que jamás debieron ver la luz. Entre insulto y reproche, soltó verdades ocultas, frases que mi hija intentaba repetirme con precisión, aunque cada una le doliera en la boca. Primero habló de mi hijo, su esposo. Dijo que desde hace tiempo lo manipulaba, que le llenaba la cabeza de ideas contra mí, que cada discusión entre nosotros era provocada por ella misma. Y entonces entendí por qué mi hijo, últimamente, parecía tan distante, tan ausente, tan distinto. Ella lo estaba alejando, paso a paso, palabra por palabra. Pero eso no fue lo peor, no, lo más devastador vino después. Mi nuera confesó que en varias reuniones familiares había inventado mentiras sobre mí. Les decía a mis propios parientes que yo hablaba mal de ellos, que yo los criticaba a sus espaldas, que siempre buscaba enfrentar a unos contra otros. Todo un teatro cuidadosamente planeado para dejarme sola, aislada, sin apoyo. Mi hija, con la voz temblorosa, intentaba contener el llanto mientras me contaba cada detalle. Yo la escuchaba petrificada, sintiendo cómo las paredes de mi casa parecían cerrarse a mi alrededor. Cada frase era como recibir un golpe directo al pecho. «Mamá», dijo, «que odia que todos te respeten, que no soporta que la gente te escuche más a ti que a ella». Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que mi nuera cargara tanto resentimiento. Yo siempre creí que bastaría con ofrecerle cariño, comprensión y un lugar en nuestra familia. Pero en lugar de acercarla, mis gestos parecían haber encendido en ella un odio silencioso que ahora salía a borbotones, sin control. Mi hija siguió hablando, y entonces vino la parte que más me heló la sangre. Había secretos aún más graves, cosas que no tenían que ver solo conmigo, sino con mi hijo, su matrimonio, y hasta con decisiones que podían afectar la vida de todos en la familia. Mi nuera habló de dinero. Dijo que había movido ahorros, que había hecho gastos ocultos, que había tomado decisiones importantes sin consultarlo con nadie, ni siquiera con su esposo. Todo, según ella, para asegurar su futuro lejos de esta familia. Mi hija se tapó la boca mientras repetía esas palabras como si todavía no pudiera creer que las había escuchado. «Mamá, dijo que piensa llevarse a mi hermano y desaparecer. Dijo que contigo, con nosotros, ya no quiere tener nada». Me quedé en silencio, con la mirada perdida. De pronto, toda mi vida familiar pasó frente a mis ojos. Los cumpleaños, las reuniones, las fotos sonrientes, todo lo que creí sólido, todo lo que pensé que nos unía, se estaba desmoronando en cuestión de minutos. En ese instante comprendí algo que me heló el alma. Mi nuera no solo quería humillarme, quería destruirme. No se trataba de una pelea pasajera, ni de un malentendido, no. Ella llevaba años tejiendo su plan y esa llamada accidental lo había expuesto todo. La abracé con fuerza sintiendo su cuerpo temblar. «Gracias por contestar, hija», le susurré con la voz quebrada. «Gracias por abrirme los ojos». Porque esa noche, sin proponérselo, mi hija se convirtió en mi aliada, mi confidente, mi única testigo. Ahora sabíamos cosas que podían cambiarlo todo. Y lo peor, o quizá lo mejor, era que mi nuera no tenía idea de que su secreto estaba fuera. Desde ese momento, una verdad me golpeó con claridad. Esa familia jamás volvería a ser la misma.
Lo que escuchamos no podía olvidarse, no podía enterrarse, no podía fingirse. Era como una herida abierta que, cuanto más intentáramos ocultar, más sangraría. Y mientras mi hija me contaba el último detalle de la llamada, solo podía pensar en una cosa. Lo que mi nuera confesó esa noche es solo el principio de algo mucho más grande. Mi hija siempre había sido mi refugio, mi mano derecha, mi confidente. Desde pequeña, su carácter tranquilo y su mirada llena de luz la hacían ver como la más fuerte de la familia. Pero esa noche, después de colgar el teléfono, la vi como nunca antes, rota. Se dejó caer en el sillón con el teléfono todavía en la mano, como si su mente se negara a soltarlo. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, como si quisiera despertar de una pesadilla, pero no podía. Me acerqué despacio, temiendo quebrar lo poco que le quedaba de fuerza. «Mi amor, dime qué pasó», le susurré, arrodillándome frente a ella. No respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia mí, y en ese instante lo entendí. Lo que había escuchado la había destrozado por dentro. De pronto, las lágrimas comenzaron a caer en silencio, resbalando por sus mejillas como ríos que llevaban consigo todo el peso de la llamada. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba entre mis brazos. Por un momento, me odié por haber permitido que contestara el teléfono, por no haber estado yo ahí para enfrentar esas palabras. «¿Por qué, mamá?», susurró al fin, con la voz quebrada, como si las palabras le costaran un mundo. «¿Por qué nos odia tanto? ¿Qué hicimos para merecer esto?». No supe qué responder. A veces no hay explicación para la maldad disfrazada de resentimiento. Mi hija seguía temblando, y cuanto más intentaba calmarla, más consciente me volvía de que esto la había marcado para siempre. Mientras la sostenía, comencé a notar pequeños detalles. Su respiración entrecortada, las manos frías, la mirada perdida. Estaba en shock, no solo por los insultos contra mí, sino por los secretos que había escuchado sobre la familia, sobre su hermano, sobre las intenciones ocultas de mi nuera. «Ella no sabe que fui yo quien contestó, mamá», dijo de pronto, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cree que te lo dijo todo a ti, pero ahora yo sé cosas que jamás imaginé escuchar». La tomé del rostro y la miré a los ojos. Había dolor, sí, pero también un brillo nuevo, rabia contenida. Ese tipo de rabia que solo nace cuando alguien rompe la confianza que dabas por segura. Mi hija no solo estaba herida, estaba cambiando, y eso me asustaba. «Mi amor», le dije con la voz firme pero temblorosa, «lo que escuchaste fue duro, pero no podemos dejar que nos destruya. Vamos a enfrentarlo juntas». Ella negó con la cabeza. «No, mamá, no entiendes. Lo que dijo, lo que planea...». Se interrumpió, como si le faltara el aire. Tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Quiere separarnos, quiere que mi hermano se aleje de ti para siempre. Quiere sacarte de nuestras vidas». Esa frase cayó sobre mí como una losa. Sentí que el corazón me daba un vuelco, pero no podía dejar que me viera derrumbarme. Mi hija me necesitaba fuerte, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. La abracé de nuevo y la dejé llorar sobre mi hombro. Cada sollozo suyo me atravesaba como un puñal, y cada segundo que pasaba comprendía mejor el alcance de esa llamada. No era un simple malentendido, no era un impulso de enojo, era un plan, uno calculado con precisión, y ahora mi hija cargaba el peso de conocerlo todo. Cuando se calmó un poco, levantó la mirada y me dijo, casi en un suspiro: «Mamá, tenemos que contárselo a mi hermano». Me quedé en silencio. Sabía que tenía razón, pero también sabía que esa conversación podía destrozar nuestra familia para siempre. Si él descubría la verdad, no habría marcha atrás. Lo perderíamos todo, o quizás lo salvaríamos todo. La acaricié el cabello y le pedí que esperara, que nos diéramos tiempo para pensar. No podíamos actuar impulsivamente, no con tanta tensión acumulada, no con tantos secretos en juego. Ella asintió, pero pude ver que dentro de su mente el caos seguía intacto. Esa noche mi hija se quedó dormida abrazada a mí, como cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. Pero ahora la tormenta no estaba afuera, estaba dentro de nuestra casa. Y aunque intenté cerrar los ojos y descansar, mi mente no dejaba de repetir una sola frase. Mi nuera no tiene idea de que la persona equivocada escuchó sus secretos. Y cuando lo descubra,
Nada, absolutamente nada, podrá detener lo que está por venir. Los días siguientes a la llamada fueron un infierno silencioso. La casa estaba llena de un aire espeso, imposible de respirar. Mi hija y yo compartíamos miradas que lo decían todo, pero ninguna de las dos se atrevía a pronunciar las palabras que nos quemaban en la garganta. Vivíamos con un secreto demasiado grande, y cada segundo que pasaba, el peso de la verdad se hacía insoportable. Yo sabía que no podía evitarlo para siempre. Tarde o temprano, mi nuera se enteraría de que no fui yo quien escuchó su furia aquella noche, y cuando eso ocurriera, el caos sería inevitable. Esa tarde, mientras preparaba café en la cocina, escuché el ruido de un auto estacionándose frente a la casa. Me asomé por la ventana y ahí estaba, mi nuera, con su expresión fría y calculadora, bajando del coche como si nada hubiese pasado. Sentí un vuelco en el estómago. La tensión me subió hasta la garganta y, por un instante, pensé en encerrarme en mi cuarto, fingir que no estaba. Pero no, ya no era momento de huir. Mi hija bajó las escaleras justo en ese instante. Cuando me miró, comprendió sin que yo dijera una palabra que la hora había llegado. Ella tragó saliva y se detuvo en el último escalón, como si necesitara reunir todo el valor que tenía para enfrentar lo que venía. Mi nuera entró a la sala con una sonrisa forzada, de esas que esconden veneno detrás de los labios. Saludó con un tono cordial, demasiado cordial, como quien representa un papel en una obra mal ensayada. Buenas tardes, vine a platicar un poco, dijo, con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería aparentar calma. La miré directo a los ojos, respirando profundo, y sentí cómo la sala se llenaba de electricidad. Sabía que cada palabra que dijera en los próximos minutos podía encender una guerra o salvarla, pero yo ya no podía callar. Antes de que digas algo, comencé, con la voz firme pero temblorosa. Tenemos que hablar sobre la llamada del otro día. La sonrisa en su rostro se congeló. Por primera vez vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Mi hija, sentada a mi lado, bajó la mirada como si temiera que en cualquier segundo todo explotara. ¿Qué llamada?, respondió mi nuera, fingiendo desconcierto, pero su respiración acelerada la delataba. Tomé aire y solté la verdad de golpe. La llamada en la que intentaste humillarme, en la que soltaste todo tu odio, tus planes, tus mentiras. Esa llamada no la atendí yo, la atendió mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un instante pensé que el mundo entero se detuvo. El rostro de mi nuera se transformó por completo. Primero sorpresa, luego incomodidad y finalmente puro enojo. «Eso no es asunto de ella», gritó, perdiendo por completo el control. Su tono meloso desapareció, dejando salir la voz real que había escuchado mi hija aquella noche. «No, no lo es», respondí con calma. «Pero ahora ella sabe todo, cada palabra, cada secreto, cada mentira». Mi hija levantó la mirada, con lágrimas acumulándose en los ojos, pero también con un brillo de determinación que jamás le había visto antes. «¿Por qué?», preguntó con la voz firme y quebrada a la vez. «¿Por qué tanto odio? ¿Por qué inventar cosas sobre mi mamá? ¿Por qué querer alejarnos de mi hermano?». Mi nuera se quedó inmóvil, sorprendida por el tono de mi hija. Era como si por primera vez alguien la enfrentara sin miedo, pero en vez de responder, guardó silencio, evitando nuestras miradas, como si supiera que cualquier palabra la hundiría más. El ambiente se volvió insoportable. Podía sentir mi propio pulso en las sienes, podía escuchar la respiración entrecortada de las tres, y entonces lo dije. «Si querías guerra, la tienes, pero aquí, en esta casa, nadie va a separarme de mi hijo ni de mi familia». Mi voz resonó con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Durante años me había contenido, había evitado el conflicto, había preferido callar para no hacer olas. Pero esa noche develó algo dentro de mí que no conocía. Ya no iba a permitir que nos destruyera. Mi nuera, en cambio, se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de furia. Sin decir una palabra más, tomó sus cosas y salió de la casa, cerrando la puerta con tal fuerza que todo el marco tembló. Mi hija y yo nos miramos exhaustas, como si acabáramos de librar la primera batalla de una guerra larga y complicada.
Sabíamos que lo peor estaba por venir, porque la confrontación no había cerrado la herida, solo la había abierto más, y a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. Después de aquel enfrentamiento cara a cara con mi nuera, pensé ingenuamente que todo se calmaría. Me dije a mí misma que, ahora que la verdad había salido a la luz, las cosas encontrarían un equilibrio. Pero no, lo que vino después fue mucho peor. La confrontación no cerró la herida, la abrió aún más, y el dolor comenzó a extenderse como un incendio imposible de contener. Al día siguiente, las llamadas comenzaron. Primero fue mi hijo. Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó sin saludar. María me llamó llorando, diciendo que la humillaste, que la atacaste frente a mi hermana. ¿Es cierto? Sentí un nudo en la garganta. Mi propio hijo no sabía lo que su esposa había dicho, ni el veneno que había escupido creyendo que hablaba conmigo. Intenté explicarle con calma, pero cada palabra parecía caer en oídos sordos. Ella no te está diciendo la verdad, hijo. Mi intención nunca fue humillarla. Fue ella quien... Ya basta, mamá, me interrumpió con un tono seco que me heló la sangre. Siempre la estás juzgando, siempre te metes donde no te llaman. Estoy cansado de sentir que tengo que elegir entre ustedes. Colgó antes de dejarme responder. Esa fue la primera grieta real entre nosotros. Sentí como si un muro invisible comenzara a levantarse, separándome poco a poco de mi propio hijo. Pero el verdadero problema vino después. Las noticias se esparcieron por la familia más rápido de lo que imaginé. Los comentarios comenzaron a circular en el grupo de WhatsApp, los susurros en las reuniones, los juicios disfrazados de preocupaciones. Algunos se pusieron de mi lado, otros del lado de mi nuera. La familia se partió en dos. En una de esas noches interminables, mi hija y yo estábamos en la sala cuando mi hermana mayor me llamó. Su voz sonaba alterada, casi acusadora. ¿Qué hiciste para que María esté así? Dice que la odias, que siempre la tratas mal delante de los demás. Eso no es cierto, respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba de impotencia. Tú me conoces, sabes cómo soy. Jamás la he tratado mal. Pero mi hermana dudaba. Podía escucharlo en su silencio, en la manera en que respiraba, como si estuviera decidiendo de qué lado ponerse. Y en ese instante lo entendí. Mi nuera había logrado lo que tanto quería. La semilla de la división estaba plantada y ahora germinaba en cada rincón de nuestra familia. Los días siguientes fueron un torbellino de discusiones. Los mensajes se acumulaban, las llamadas eran interminables, las reuniones familiares se convertían en campos de batalla. Cada palabra era una daga, cada gesto un nuevo reproche. Lo que antes era un hogar lleno de risas y complicidad se transformó en un terreno minado, donde cualquier paso podía hacer estallar otra pelea. Mi hija, que antes era la más tranquila de todos, comenzó a cambiar. El dolor que había sentido se convirtió en rabia. Ahora era ella quien defendía nuestra versión con uñas y dientes, enfrentándose incluso a su propio hermano. Hubo una tarde en la que discutieron tan fuerte por teléfono que pensé que el vínculo entre ellos se rompería para siempre. ¿No te das cuenta de quién es la manipuladora aquí?, le gritaba mi hija. Tú no la conoces como yo escuché todo con mis propios oídos, pero mi hijo, cegado por el amor, no quería ver la verdad. María me dijo que todo lo inventaste, que estás mintiendo para separarnos, no voy a permitirlo. Ese día lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré por mi hija, por mi hijo, por los recuerdos que comenzaban a mancharse, por una familia que sentía que se me escurría entre las manos. La tensión llegó a tal punto que las reuniones familiares se cancelaron. Los cumpleaños dejaron de celebrarse juntos, los fines de semana, que antes eran sagrados, se convirtieron en días vacíos, silenciosos, llenos de reproches no dichos. Cada quien tomó su propio lado, y el amor que nos unía parecía desvanecerse con cada semana que pasaba. Pero, en medio de todo este caos, mi hija y yo sabíamos algo que los demás ignoraban: los secretos que mi nuera reveló aquella noche. Secretos que, si salían a la luz, podían no solo destrozar su reputación, sino también cambiarlo todo. Yo quería proteger a mi hijo, aunque eso significara callar. Pero mi hija ya no estaba dispuesta a quedarse en silencio. Cada día la veía más decidida, más fuerte,
con un fuego en la mirada que me asustaba. Sabía que tarde o temprano enfrentaría a su hermano, y que cuando eso sucediera, la tormenta sería aún más devastadora. Porque lo que estábamos viviendo no era solo una pelea familiar, era una guerra silenciosa, llena de secretos, mentiras y heridas que nadie quería reconocer. Y lo peor era saber que esto apenas comenzaba. Los días pasaban, pero la tensión seguía creciendo como una tormenta que se niega a disiparse. Cada llamada, cada mensaje, cada mirada cargada de reproches añadía un nuevo peso sobre nuestros hombros. La familia estaba fracturada, y aunque intentaba mantenerme fuerte, en mi interior sentía que caminábamos hacia un punto de no retorno. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Esa noche mi hija entró a mi cuarto con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Tenía el teléfono en la mano, apretándolo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Sin decir palabra, me extendió el aparato. En la pantalla había una grabación. «Escúchalo, mamá», me dijo, con la voz apenas audible. Es de la llamada. Logré recuperarla. Al principio dudé. No sabía si tenía el valor para revivir esas palabras, pero mi hija asintió con firmeza, como si supiera que necesitábamos hacerlo. Presioné reproducir y de pronto la voz de mi nuera llenó la habitación. La reconocí de inmediato, ese tono cortante, esa rabia disfrazada de seguridad. «Ese dinero es mío», decía, en un susurro cargado de veneno. «Si él se entera, estamos perdidas. No pienso devolverle ni un centavo. Y si su madre se mete, la voy a destruir. Haré que su propio hijo la odie, aunque tenga que inventar lo que sea». Me quedé paralizada, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Volví a reproducir ese fragmento 3 veces, como si mi mente se negara a creer lo que acababa de escuchar. La confirmación estaba ahí. Mi nuera había ocultado dinero, había mentido, había manipulado todo, y ahora sabía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su secreto a salvo. Mi hija se sentó a mi lado, temblando. «Mamá, si mi hermano escucha esto, todo se acaba. Su matrimonio, la familia, todo». La miré, intentando procesar el peso de lo que teníamos en las manos. Por un instante sentí una mezcla de ira y tristeza, de impotencia y miedo. Ese audio era más que una prueba. Era una bomba de tiempo. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertas, repasando una y otra vez la grabación, discutiendo si debíamos mostrársela a mi hijo o guardarla en silencio. Cada opción parecía llevarnos a un callejón sin salida. Si lo confrontábamos, podíamos abrirle los ojos, pero corríamos el riesgo de destruir su matrimonio y su felicidad. Si callábamos, permitiríamos que siguiera manipulándolo, que siguiera alejándolo de nosotros. No había salida fácil. Cada camino tenía un precio, y ese precio parecía demasiado alto. A la mañana siguiente mi hija sugirió hablar con mi hijo cara a cara, pero algo dentro de mí me detuvo. No podíamos hacerlo todavía, no así, no en medio de tanta rabia. Necesitábamos más pruebas, necesitábamos pensar con claridad. Mientras tanto, la actitud de mi nuera cambió drásticamente. De repente comenzó a mostrarse amable, atenta, casi cariñosa, como si quisiera borrar con sonrisas todo lo que había dicho aquella noche. Pero sus gestos no podían engañarnos. Sabíamos lo que había detrás de esa máscara. Cada reunión familiar se convirtió en un campo minado. Cada palabra que decía, cada mirada que lanzaba, cada sonrisa fingida, todo era un recordatorio constante de que había algo mucho más oscuro escondido debajo. Y entonces el destino nos lanzó otro golpe. Una tarde, recibí un mensaje anónimo en mi celular. «Si sigues metiéndote donde no te llaman, te vas y tú a arrepentir». El corazón me dio un vuelco. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía perfectamente de dónde venía. Mi hija, al leerlo, se puso de pie de inmediato. «Mamá, esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. Ya no es solo un problema familiar. Esto va más allá». Y tenía razón. Ese secreto que habíamos descubierto no solo podía destruir un matrimonio, podía destrozar nuestra familia entera. Mientras la miraba, con las manos temblando y el celular aún en la mano, entendí que habíamos cruzado una línea de la que ya no había regreso. El próximo paso definiría todo: la verdad o el silencio. Y justo ahí, mientras el silencio nos envolvía,
La puerta principal se abrió. Era mi hijo. Nos miró fijamente con el rostro serio y dijo: «Tenemos que hablar. Sé lo que hicieron». Mi corazón dejó de latir por un segundo, porque, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual.